Así que recordar, en el LOA de ustedes están dos textos. Uno es el libro guía prácticamente de este curso, que se llama el dimensionamiento de plantas concentradoras por técnicas de modelación matemática, así, un nombre complicado que le puso alguna vez Jaime Sepúlveda, y por tener una tapa negra se llama el libro negro de la metalurgia. Y el otro es voy a partir, bueno, están en el LOA. Este es el libraco que le subí hoy día: dimensionamiento y optimización de plantas concentradoras mediante técnicas de modelación matemática. Un libro para este curso universitario que escribieron Leonel Gutiérrez, hoy día ya que en paz descanse, y Jaime Sepúlveda. Entonces ahí hay como la forma de un molino en que se ve la alimentación, la granulometría de alimentación, la granulometría de producto, la que está arriba, y una bola chocando con otra y generando partículas más chicas. Y aquí al lado hay el símil de una planta, de una celda de flotación. Ese lo tienen ustedes. Súper útil leerlo. Y lo que vamos a revisar es el capítulo 2. El capítulo 2 habla de las teorías clásicas de combinación. Vamos a partir con esto, pero vamos a terminar las últimas clases con teorías matemáticas de la combinación. Dado que lo que vamos a ver ahora es una abierta aplicación de formas industriales realmente. Uno va a la planta o un laboratorio, empieza a hacer experiencia y después con los resultados que tiene, ajusta matemáticamente, ajusta el resultado a los parámetros que ha variado. Entonces tiene variables manipuladas, hay al menos una variable controlada, hago la experiencia y según los resultados ajusto entonces mis resultados de modo que me quede una expresión matemática. Aquí al inicio, teorías clásicas de combinación, al inicio cuenta que realmente algo lo que yo había conversado, la energía consumida en procesos de chancado, molienda, clasificación, remolienda, se encuentra relacionada estrechamente con el grado de reducción de tamaño alcanzado por las partículas en la correspondiente etapa de combinación. Aun cuando la eficiencia energética de estos procesos rara vez supera el 10% de la energía mecánica entregada. ¡Wow! Yeah. Acuérdense que otros viejos menos idealistas decían que era 5. A manera de ejemplo, este par de investigadores, que están citados más abajo, demostraron que en la etapa de chancado y molienda convencional, la energía mecánica transferida a las partículas de un mineral supera entre 100 a 1000 veces la energía necesaria teórica para crear nueva superficie. Menos del 1% del total de energía entregada al equipo de combinación efectivamente se usará en la fragmentación de partículas. Ups, ¿ven? Entonces, por eso se hace indispensable el que ustedes tengan esa pesadilla que están dentro de un molino y algo las quiere, o hay algo que las quiere romper. Entonces, ponerle acción a ese sueño pesadilla, porque es lo que hemos andado buscando demasiado tiempo y no hemos logrado hacer algo bien. Las razones de por qué la molienda de bolas moviéndose y chocando y haciendo todo lo demás
es tan ineficiente, está en parte especificada en estos 9 puntos. Así que por favor, leerlo, razonarlo y decir, sí, sí, correcto, eso es lo que está pasando. ¿Ya? Esto está en la página 21 en adelante. Entonces, se llegó a tener entonces estas relaciones entre el consumo de energía y el tamaño de la partícula, porque todo el mundo sentía que hacía falta esa condición de poder ponerle un valor a la cantidad de energía que yo iba a necesitar, según fuera el tamaño de partícula entrada, que la mayoría de las veces le voy a colocar una F por abajo, F por feed, alimentación en gringo, y P por producto, product. ¿Ya? Entonces, la diferencia de tamaño entre cómo entró, cómo salió, eso es la idea de tener esa energía, de saber cuántos kilowatts se gastó en alguna masa determinada. Básicamente en esa masa determinada es por tonelada, energía gastada por tonelada en ir entre un F a un P. Entonces, posteriormente, este F y P, vamos a saberlo producto de un par de páginas más, que Bond fue el que estandarizó esa idea, para que no dijera alguien de decir, mira, para llevar un tamaño de alimentación de no sé cuánto a un tamaño de producto de no sé cuánto, entonces él puso un valor sin ninguna buena razón. Ese valor realmente no representa a una distribución granulométrica, pero es el valor 80% pasante. Entonces, Bond es el que nos vende la idea, y nosotros la compramos, de decir, necesito conocer la cantidad de energía por tonelada, que voy a llamar consumo específico de energía, para ir desde un tamaño 80% pasante en la alimentación a un 80% pasante en el producto. Entonces, empezar a buscar las relaciones. Partió esto con un alemán, don Alexander von Riedinger, este caballero que está aquí, que tan avanzado como en 1867, largo tiempo atrás, él postuló que la energía específica consumida, la energía por tonelada, y el incremento de superficie específica estaba dado por la energía específica consumida en la reducción de tamaño de un sólido es directamente proporcional a la nueva superficie específica creada. ¿Ya? Él decía, oye, si yo tomo un material que tiene una cierta superficie específica, quiere decir por tonelada, ¿ya? Tantos metros cuadrados por tonelada tiene esta distribución granulométrica de alimentación. La meto dentro de un molino o de un reductor de tamaño, la meto adentro, producto de eso voy a gastar energía y va a salir con una nueva distribución granulométrica, ¿no es cierto? Con más fino, por lo tanto, mayor superficie. Esa nueva superficie está directamente relacionada a la energía que se gastó. Importante está eso, que se considera solamente una energía necesaria para producir la ruptura de cuerpos sólidos ideales, es decir, que sean homogéneos, isótropos, isotrópicos y sin fallo. Difícil de lograr, pero idealizando la cosa, podríamos llegar a tener ese tema. Entonces, si planteamos exclusivamente el postulado de Riedinger, vamos a decir que la energía específica es igual a una constante por determinar, multiplicado por el SP, que quiere decir superficie del producto, menos el superficie específica, en la pelotita de arriba, quiere decir específica, superficie por el feed. Perdón. ¿Ya? Entonces es la superficie específica, en la superficie por tonelada, en el producto menos en la alimentación. Product and feed. Entonces, ya, esa era la expresión que colocó él.
había que entrar a determinarla para hacerla más manejable, porque realmente, y a mí, bueno, en la actualidad hay equipos de laboratorio que son capaces de estimar superficies. ¿Cómo se calcula eso? Es a través de la permeabilidad que presenta un lecho granulométrico. Entonces, según sea la permeabilidad, que es la capacidad de dejar pasar a un fluido o un líquido o un algo a través de ese lecho granulométrico, yo puedo estimar la superficie que él tiene. Entonces, aquí, esto es por definición, la superficie específica está dado por esto. Como dije específica, quería decir superficie dividido por masa. Es decir, partido por M. Y eso es igual a la superficie por la masa, pero la masa es la densidad del sólido por el volumen. ¿Ya? Entonces tengo superficie y volumen. Y aquí tengo densidad. Pero la superficie, esto matemáticamente, yo lo puedo representar de modo general por un alfa de superficie, un número, una constante, por el diámetro, por un tamaño, en este caso puede ser el diámetro, al cuadrado. ¿Ya? Si quiero, a ver, si quiero saber la superficie de qué, déjeme ayudarme con mi lápiz aquí al respecto, es 4/3 pi r cubo, es el volumen, lo derivo, se me va el 3 con este otro 3 y me queda 2 pi r cuadrado, 2 pi r cuadrado. Entonces, si yo quiero saber, si yo fuera una esfera, ¿ya? Y estuviera pensando en que todas las superficies, todos los tamaños de las roquitas se molieron a la forma de esferitas, ¿ya? O puedo simular como que fueron esferitas, la superficie de todas esas esferas van a tener en función de una dimensión característica al cuadrado. Entonces, la superficie de una esfera es 2pi r cuadrado. ¿Ya? 2pi sería el alfa superficie si las partículas fueran esferas. Si las partículas fueran cubitos, la superficie del cubo es la arista por 6 veces una tapa, 6a cuadrado. 6a cuadrado sería la superficie de un cubo, en que 6 sería el alfa superficial de los cubos y la arista sería el valor característico de él. ¿Ya? Entonces yo ahí, si esto se rompieran puros cubitos, aquí colocaría un 6 y aquí colocaría arista ya largo del borde del cubo al cuadrado. Pero esa es la superficie. Yo estoy preguntando por la superficie específica, que es la superficie dividido por la masa. La masa es la densidad por el volumen. La densidad por el volumen. Y el volumen también lo puedo expresar, al igual que la superficie, por una constante de volúmenes, de la forma volumen, por el característico al cubo, la dimensión característica al cubo. Entonces, pensémoslo nuevamente. Si fueran cubitos, la superficie de cubitos sería 6 por la arista al cuadrado, dividido por la densidad del sólido, la densidad real, por y habíamos dicho que esto eran cubitos, y los cubitos es la arista al cubo. Por lo tanto, aquí sería un 1 por la arista al cubo. Me queda arista al cuadrado dividido por arista al cubo, y me queda esta
este alfa superficie, este alfa de volumen, esta densidad, los voy a sacar afuera, porque son comunes a todos, y me queda simplemente el 1 partido por el tamaño característico. Si eso fuera arista, sería 1 partido por la arista, nada más que eso. Si esto fueran esferitas, serían ¿qué? Si fueran esferitas, serían pi, 2pi con el cuadrado, dividido por el volumen. El volumen es 4/3 pi r1. Entonces me quedaría una constante de 2pi dividido por 4pi, 4/3 pi, y al lado, en vez de 1 partido por d, me quedaría 1 partido por el r, que sería el tamaño característico de esa forma. ¿Ya? Definiendo entonces, todas estas expresiones que están aquí van a formar una nueva expresión que yo voy a llamar la constante de Rittinger, ¿ya? Que viene desde acá arriba. Constante de Rittinger por la superficie, pero ocupé un macuqueo de sacar entonces la superficie y el volumen en función de formas características del mineral que yo estoy partiendo, ¿no? de la roca. Finalmente, entonces, volviendo a Rittinger, decía él que era igual a un KR por 1 partido por la superficie de producto menos 1 partido por la superficie del feed, de la alimentación. Por lo tanto, este de aquí representa la parte más manejable de lo que era producto, y este de aquí la parte más manejable de lo que era alimentación. Entonces la expresión esta se hace de la forma tan fácil como KR por 1 partido por el tamaño 80% pasante del producto menos 1 partido por el tamaño 80% pasante de la alimentación. ¿Ya? En que están todos estos factores de forma superficiales, factores de forma volumétrica, tamaño promedio característico, subíndice relativo a productos de alimentación respectivamente, consumo de energía específica, constante de ritmo. ¿Ya? Esta formulita, que fue la primera que salió, la primera en el tiempo, digamos, esta formulita que está aquí, será llamada entonces, desde ahora, por la primera ley de la conminución, o primera ley, o ley de Rittinger. ¿Ya? Aquí hay un pequeño detalle. Aquí dice que funciona mejor para la fracturación de partículas gruesas. Mentiroso. Aquí funciona mejor. Rittinger aplica a las partículas, mientras más finas eran, mejor correlación tenían. Así que ahí hay un error en este libraco. ¿Ya? Son las partículas finas. Y posteriormente la que está de Kick funciona mejor para las partículas tipo chancado, es decir, las partículas gruesas. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ustedes ya conocen la primera ley de la conminución. Primera ley, postulado de Rittinger. Y tan allá como en 1867. En los 1800, Europa era el que la llevaba, y en especial Alemania, Austria, eran los que la llevaban en lo que era la investigación de procesos mineros metalúrgicos. ¿Ya? Todas las fuentes del saber en los 1800 estaban en Europa, y en específico entre Alemania, Austria. Todos esos viejos fueron frontera en poder dar información acerca de matemáticamente cómo funcionaban las cosas. Siguió pasando algún tiempo,
aquí todas las cosas son aceptablemente lentas. ¿Ya? Desde esta fecha de Rittinger tuvo que pasar varios años, tantos como llegar a 1885, desde 1867, ya cambiar al 85 para aparecer una nueva propuesta, que se llamó entonces el postulado de Kick. Nuestro amigo Kick lo dice de manera un poco más compleja. La energía requerida para producir cambios análogos en el tamaño de cuerpos geométricamente similares es proporcional al volumen de esos cuerpos. ¿Ya? Iguales cantidades de energía producirán iguales cambios geométricos en el tamaño de un sólido. Nuevamente, nuestro amigo Kick consideró que lo que él estaba ensayando eran ideales homogéneos, isotrópicos, sin falla, y que la energía necesaria para deformar un sólido hasta su límite de ruptura era la energía necesaria para romperlo. ¿Ya? Esta parte después la vamos a ver reflejada en una tabla que viene más abajo. Dice, por ejemplo, si para romper un cuerpo en dos partes equivalentes necesitamos una unidad de energía, entonces para pescar esas dos partes y volverlas a romper en 4, se va a necesitar otra unidad más de energía y así sucesivamente. ¿Ya? Y aquí entonces en esta tabla, que está en la página, el inicio de la página 24, dice, oiga, aquí está dentro de su molino. La primera vez no ha pasado nada, no existen eventos de fractura. ¿Cuántas partículas tiene? Una. En expresión en base 2, es un 2 elevado a 0. ¿Qué tamaño tengo? El de 0. La partícula tenía un cierto tamaño. Viene un evento de fractura. Un evento de fractura significó que yo voy a partir la partícula y me salieron dos partículas. Número de partículas expresado en base 2 es un 2 elevado a 1. D1, que es el de tamaño de la partícula, va a ser el de 0 medios. ¿Ya? Eso era igual que el 2 elevado a 1. Después, nuevamente, quiero romperla para hacer un segundo evento de fractura. Pero este era tomar a cada una de estas y partirla. Nuevamente, cada una se daban 2. Por lo tanto, me quedaban en total 4 partículas. Lo que equivale en base 2 a un 2 elevado a 2. Y un diámetro de partícula igual a la mitad que tenían de 1, porque se rompió en esa manera, forma analógicamente similares. Y de 2 toma la forma de, eso es con respecto a 1, pero con respecto a de 0, es de 0 dividido por 2 elevado a 2. ¿Ya? Si yo sigo repitiendo este plan hasta llegar a la n-1, en el evento de ruptura, de fractura de n-1, voy a tener 2 por n-1 partículas. El tamaño va a ser de n-1, va a ser el que tenía anterior, que es el n-2, dividido por mitades. Y si lo quiero, ya no lo quiero con respecto al tamaño de la fractura anterior, sino que lo quiero con el tamaño inicial del primer evento, el de 0. Entonces voy a tomar, ahí voy a colocar el de 0, pero abajo voy a dividir por 2 elevado a n-1. ¿Se logró seguir un poco lo que yo estaba tratando de leer ahí? El número de unidades de energía que fue gastando fueron iguales al número de eventos que fui teniendo. De la tabla anterior se observa que el número de unidades de energía empleada equivale al número de eventos de fractura producidos, lo que acabo de decir ahí. Entonces, D de n eventos es de 0 por 2 elevado a n,
o si reemplazo ese para allá y ese otro para acá, me queda que el número de eventos es igual a DO, de tamaño inicial, dividido por el tamaño final de N, el tamaño final. Al menos ustedes terminaron después de hacer N eventos de fractura y quedó un cierto tamaño, S, de N. Y D0 fue el tamaño que tenía la piedrecita inicial antes de empezar a darle duro. Si ustedes toman logaritmo de lo que está aquí y lo que está acá, a ambos lados, me queda que, logaritmo natural, me queda n, porque al tomar logaritmo, este pasa adelante, y después me queda el logaritmo de la base, n logaritmo de la base 2, igual a esto que está aquí, que es el logaritmo natural de DO partido por dn. Finalmente, n, que es el número de eventos de fuerza que he hecho, es igual al E sub k, consumo específico de energía de kick después de n eventos, va a ser igual a 1 partido por el logaritmo de 2 por el logaritmo natural del tamaño inicial dividido por el tamaño final. ¿Ya? Y finalmente, entonces, E sub k específico con ese puntito arriba, consumo de energía específica, K de K es la constante de Kick, esta que está aquí, dF o de 0, el tamaño promedio volumétrico inicial, característico de alimentación, y dP, el tamaño promedio volumétrico característico del producto. Dicho en cortito, esta que está aquí va a ser la ley de Kick. Consumo específico de Kick va a ser igual a una constante de Kick, que lamentablemente Kick no la dio, por el logaritmo natural del tamaño característico del feed, de la alimentación, dividido por el tamaño característico del producto. Ese es un valor grande, dividido por un valor chiquitito, y al tomar el logaritmo de eso, da un cierto valor. Si ustedes lo hacen al revés, aquí le va a salir un valor negativo. No resulta. Esa ecuación constituye la formulación matemática de la segunda ley de la bla, 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 bla. Y ahí nuevamente están cambiados. Dice que en la práctica la aplicación funciona mejor para el caso de la molienda de partículas finas. No es para el caso de los gruesos. Los chancadoras se ajustarían mejor a un kick que por un rating. Así que guarden estas dos cosas en su libreto de leyes. Siguió pasando el tiempo, imagínense, del 1885 hasta el 1952, pasaron tanto como 70 años todavía, y el mundo todavía andaba dándose vuelta a decir, oye, no me sirve, aquí yo traté de aplicar la ley de Kick, la ley de Rittinger, y eso no me da realmente la respuesta. Acuérdense que la manera como se podía estimar la aplicación de Kick y Rittinger obligaba a que ustedes tenían que ir a la planta de algún viejo amigo que tuviera un wattmetro y decirle, oye, muéleme estas toneladas, viejito, y después dime qué cantidad de energía gastaste. Entonces yo conocía el material que le llevaba a la planta, conocía el tamaño de alimentación. Él las molió hasta el momento en que a mí me pareció que ese era el tamaño que quería. Se tomó una muestra, se sacó el tamaño característico del producto. Después de eso le pregunté a él, oye, ¿y qué cantidad de energía gastaste? Tal cantidad de kilowatts. ¿Y cuántas toneladas molimos? Tal cantidad de toneladas fueron. Entonces, como tengo todos los datos, tengo el tamaño, tengo la energía que gasté por tonelada, ¿ya?
porque él me dijo cuántos watts había gastado, watts o kilowatts se habían gastado en tantas toneladas. Entonces yo pesqué ese valor, lo dividí por el número de toneladas, me dio entonces la cantidad de kilowatts por tonelada. Después yo este dato, el tamaño característico de la alimentación, lo sabía porque yo hice el análisis a la entrada. Y después, cuando él definió, o yo definí que estaba hasta ahí, quería la molienda, hice un buen muestreo del producto y tengo este dato de aquí. Por lo tanto, tengo este dato, este P, soy capaz de operar esto y sacarle el logaritmo. Este dato también lo tengo, o lo he calculado, y simplemente me queda despejar el K sub K, que es la constante, y ya, con eso tengo entonces personalizada la cantidad de energía por tonelada que ese tipo de mineral entre este tamaño y este tamaño va a ocupar. Súper importante la última frase. Tengo personalizado solo para un tipo de mineral con tamaños de alimentación y tamaño de producto definidos. Entonces, cuando quiero hacer una aplicación de esto, tengo que moverme dentro de ese universo. No puedo salirme del universo. Así que yo entré con un tamaño abiertamente muy distinto del F que ensayé, o muy distinto quiere decir, o muy grande, o muy chico. Y después de eso le dije a mi planta, oye, no, ¿sabes que con ese tamaño de producto no vamos a llegar a ninguna parte? Así que realmente quiero que sea un 20% más fino, ¿ya? Entonces, como ese cambio probablemente me va a salir del entorno, esa ecuación no va a servir porque estoy fuera del área donde fue ajustada. Entonces, como les contaba, eso era lo que yo tenía. Y por largo tiempo, muy largo tiempo, lo tenía. Hasta que en el mundo se le ocurrió aparecer un señor que se llama Fred Bond, que era un ingeniero de minas de la Colorado School of Mines, gringo, que él durante su última, algo más de la mitad de su vida laboral, fue vendedor de una empresa que vendía, la empresa llamada la Alice Chalmers, y esa empresa vendía molinos. El molino que era en ese tiempo el forte de los molinos de 8 por 8 pies, 8 pies de largo por 8 pies de diámetro. ¿Quién le ponían adentro? Barras o bolas. Hay molinos de barras o molinos de bolas. No hay uno que tenga las dos cosas. Puede haber antes un molino de barras que alimente a un molino de bolas, pero el molino propiamente tal en cada uno de esos casos tiene solo barras o solo bolas. Entonces, él era un vendedor que no solo vendía, sino que empezaba a preocuparse de su cliente y lo iba a ver y lo iba a fregar y qué información estaba generando ese cliente. Oye, ¿y qué tamaño están alimentando? ¿Y cuántas bolas le están echando? ¿Y qué nivel de bolas está ocupando? ¿Y qué potencia tienen tus molinos? ¿Y qué porcentaje de sólido tienen? ¿Lo hacen en agua o lo hacen con pulpa o lo hacen en seco? Y él empezó entonces a juntar una base de datos muy importante, muy grande y muy seria, de modo tal que después de mucho tiempo, él empezó a organizar esta información tal que en 1952, tal como las anteriores, él saca una ley que es empírica que se basa en lo que pasa, no en una fenomenología, sino que
en lo que pasa realmente. Entonces, él sacó una tercera ley que se llamó tercera ley de la convención o la tercera ley de Bond. Y él hizo el siguiente enunciado. La energía consumida para reducir el tamaño 80% de un material es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del tamaño 80%. ¿Qué es lo que es el tamaño 80%? El 80% pasante. ¿Ya? Es decir, la que está ahí. Lo que está ahí es en la forma más básica de la ley de Bond, que dice, la ley de Bond es sub Bond igual a K sub Bond, que es una constante de Bond, igual a 1 partido por la raíz, 80% pasante del producto, menos 1 dividido por la raíz, 80% pasante de la alimentación. Y con esa formulita así de medio triste para sus cosas, él saca una gran cantidad de información y posteriormente empieza a relacionar esa información y nos permitirá hacer fórmulas que nos permitirán hacer, poder cuantificar el llenado del molino, cuantificar el diámetro de la bola que está dentro del molino, de bola de recarga, saber qué cantidad de energía está necesitando ese molino, o mejor aún, dada esa cantidad de energía, poder estimar aproximadamente con un 20% de holgura, ¿eh? Pero eso no, nadie lo objetó. Poder estimar entonces, dado esa energía, poder estimar un equipo industrial. O sea, decir, mira, con esta energía yo necesitaría, dada este F y dado este P, 80% por supuesto pasante en el producto de la alimentación, necesitaría un molino de barras, por ejemplo, de tal tamaño. Y ese tal tamaño me quiere decir de tal energía. Eso quiere decir el motor debiera ser un motor de 850 kilowatts. O voy a necesitar un molino de bolas de 1500 kilowatts. Ya, un motor grandote para un molino también probablemente grande. ¿Ya? Pero afortunadamente, ¿se acuerdan que yo había apocado a las creaciones de Rittinger y de Kick diciendo, oye, pero el K de Kick no dijo cómo calcularlo, tenía yo que ir a buscar a mi compadre de la planta. Y el K de von Rittinger tampoco dijo, entonces también tenía que ir a la planta a pedir correlacionar el dato real con esta constante. Pero Bond, dándose cuenta que era súper importante hacer una predicción de este caso Bond, él sí lo hace. Y le echó la culpa básicamente ahora al tipo de mineral, cosa que anteriormente nadie había tocado, porque obvio que eso es importante, pero von Rittinger dijo, esta es una constante que hay que determinar, punto. ¿Y de qué depende esa constante? No sé, vaya a la planta y mírala. Y después viene Kick, y Kick, pese a que hace pruebas en el laboratorio, ¿ya? Porque una de las vertientes que ocupa Kick es llevar minerales al laboratorio y empezar a ocupar prensas de presión, es decir, sometía a presión, midiendo por supuesto la presión que estaba aplicando, muestras de mineral y le iba empezando a apretar hasta saber en qué tamaño se rompían. ¿Ya? Pero él tampoco tiene que ver ninguna, no vende la idea de relaciones el mineral, porque obviamente el mineral tiene mucho que decir. Entonces aquí fue Bond el que realmente lo definió y dijo, mire, SKB tiene mucho que ver con el Work Index. Work Index quiere decir índice de trabajo, ¿ya?
La mayoría de las veces lo vamos a llamar por un W sub I, WI, SDI, quiere decir Work Index, o índice de trabajo. Y va a corresponder, y pongan atención en este tema, al trabajo total, expresado en kilowatt por tonelada corta, necesario para reducir una tonelada de material, desde un tamaño teóricamente infinito, hasta que un 80% de ese producto sea inferior a 100 micrones. El DP sea igual a 100 micrones. 100 micrones quiere decir aproximadamente un 67% de bajo la malla 200 mallas. Entonces, si yo leo lo que acabo de leer y se lo aplico a la ley de Bond, dice, el Work Index, el trabajo total expresado en kilowatt hora. Entonces voy a poner el Work Index aquí. Work Index igual a K sub B, que todavía no sé, multiplicado por 1 partido por la raíz del producto, y el producto es del tamaño 80% pasante. Pero este caballero dice, oiga, el 80% va a ser 100 micrones. Así que usted ponga aquí 100 micrones. Y esto va a venir desde una alimentación que va a recibir un material teórica o técnicamente infinito, ¿ya? Un tamaño muy grande. Entonces, si esto es 1 partido por la raíz de infinito, la raíz de infinito es infinito, o es un algo muy grande. Por lo tanto, todo esto va a tender a ser 0. ¿Ya? Tengo que olvidarme del 1 partido por la raíz de infinito porque va a ser un valor mínimo. Y me va a quedar entonces que WI va a ser igual a KB partido por la raíz de 100. Y la raíz de 100 es 10. Por lo tanto, puedo despejar y voy a conocer que KB es igual a 10 veces el Work Index. Y ahora la expresión de Bond, ¿ya? Que el trabajo total es E de Bond, ¿ya? El consumo específico de energía según Bond, el E de Bond, que está ahí como forma de W, va a ser igual a el Work Index por, ahora metí el 10 que está ahí, metí arriba de cada uno de los elementos de esa paréntesis, Work Index por 10 partido por la raíz de P80 menos 10 dividido por la raíz de F80. Y con eso hemos conocido la tercera ley o la ley de Bond. Y para eso entonces Bond nos vendió la idea de decir, oiga, y no se olvide que realmente el tamaño que representa a su distribución granulométrica es el tamaño 80% pasante en el producto y en la alimentación. No quiere decir que eso sea verdadero, porque otro podría decir, mira, a mí no me interesa el 80%, a mí me puede interesar saber el tamaño medio. ¿Ya? Acuérdense que hay una formulita, el análisis granulométrico, que sirve para calcular el tamaño medio, que es el tamaño medio de la malla, por el % retenido, más el de la malla que viene, abertura de la malla que viene, por su tamaño retenido, por su porcentaje retenido, más el que viene, tamaño de la malla media, por el porcentaje retenido en esa malla. Sumo todos esos valores, los divido por 100 y voy a tener entonces el valor promedio de esa distribución. Bond podría haberlo hecho de esa manera, pero lo hizo de otra manera más fácil. Él dijo, mire, para que nadie esté peleando qué le pongo aquí de tamaño de alimentación o de producto, vamos a ocupar el 80% pasante, tanto en el producto como en la alimentación. El Working Index. ¿Cómo calculo el Work Index? El Work Index se calcula desde una experiencia de laboratorio. Entonces, él dio un procedimiento para calcular el Work Index en el laboratorio. Tome mineral de esta manera, prepare el material de esta manera, coloque esta carga de bolas dentro del molino. El molino tiene este tamaño,
definió el tamaño del molino, ese molino tiene que tener también un wattmetro que sirve para medir la energía que está gastando, tiene su propio medidor, por así decirlo. Se coloca el material, ese material que usted coloca dentro del molino tiene que tener un muy buen análisis granulométrico, tiene que saber cuánto material fino o menor que el tamaño que está ensayando tiene el material que ha puesto adentro. Bueno, ustedes van a hacer ese índice de Bond teniendo los datos solamente, lamentablemente, sin apretarse los dedos en el laboratorio. Y ya, entonces, el Work Index va a ser un tema conocido, porque va a ser un laboratorio que alguien va a ser el que me va a entregar ese valor. Por lo tanto, E sub B va a ser el consumo de energía específica en kilowatt hora por tonelada para reducir un material desde ese tamaño inicial F80, que está expresado en micrones, no lo dije ahí, micrones, a un tamaño final de P80 que también está expresado en micrones. Él definió que había una razón de reducción. La razón de reducción es la división entre el tamaño del feed, 80% por supuesto, y el tamaño del product, 80%. ¿Ya? Entonces, bueno, todas las relaciones que se dan ahí. El parámetro Work Index o índice de trabajo depende tanto del material, la resistencia a la conminución, como del equipo de conminución utilizado, incluyendo la malla de corte empleada en clasificador para circuito cerrado de conminución clasificación, debiendo ser determinado experimentalmente para cada aplicación requerida. Si ustedes están en la mina y la mina, obviamente una mina quiere decir una masa importante de mineral, de roca principalmente, roca con mineral. Entonces, dependiendo de la geología y de la geomorfología de ese yacimiento, lo más probable, o lo 100% probable, es que distintas partes, distintas muestras, distintas diamantinas tomadas dentro de la masa de la mina tengan distintos comportamientos, distintas leyes, distintas aptitudes, todo diferente. Entonces, producto de todo eso, yo deberé de tomar muestras, buenas muestras, en las distintas partes de la mina y hacer este laboratorio de Work Index para calcular cómo está la distribución de durezas dentro de la mina. ¿Ya? Los datos que ustedes movieron en la prueba correspondieron a una muestra de Chuquicamata. Entonces, que aparece todos los días desde la mina hacia la concentradora, que dice, oye, la muestra que ustedes están tratando tiene tal porcentaje de mina subterránea, tal porcentaje de mina rajo y tal porcentaje de radioatomis, RT. Y cada uno de esos tienen distintas leyes, tienen distintos tamaños de mineral, tienen distintas Work Index, por supuesto, también. Tienen distintos SAG Index Power, los SPI. ¿Y por qué tener distintos SPI es importante en Chuquicamata? Porque la molienda parte en Chuquicamata, o buena parte, la parte principal de la molienda, la hacen en molinos sal. Por lo tanto, me gusta saber esa información para saber que ese material es hábil de ser molido por un molino sal. ¿Ya? Aquí está la parte que les decía. La correlación de Bond de varios miles de pruebas estándar de laboratorio con datos operacionales le permitió ganar ventaja con respecto a la controversia en que decían, no, a mí me gusta más Kick, no, a mí me gusta Rettig, haciendo que su teoría funcionara tanto para chancado como molienda,
con un error promedio de estimación del más o menos 20% para la mayoría de los casos estudiados. ¿Ya? Tarea para la casa, por favor, leer páginas siguientes de esto, porque eso los va a tratar con los ayudantes el día de mañana. Pero básicamente siempre hay que saberse la de 10 kb por 1 partido por la raíz de P menos 1 partido por la raíz de F. No olvidar que está la forma de PF. Los PF, en la parte de abajo, la forma de un 80% son los que se sacan en raíz y restan. Aquí está la determinación del índice de trabajo. Depende del material y del equipo de conminución. Así que por favor, ya, todo lo que está ahí es para leer en el tiempo que ustedes estén enfrentados con el laboratorio. Entonces, lo que les decía, Bond dice, oiga, yo quiero que usted haga la prueba en un molino de 12 por 12, que gira a 70 RPM, ni una más ni una menos, que tiene esquinas redondeadas y revestimiento liso. Contiene además la siguiente carga balanceada de bolas de acero. Él dice, mire, de la bola de este tamaño en pulgada, ponga 43 bolas. De esta bola, ponga 67. De la bola de 1 pulgada, ponga 10. De la bola de 3/4, ponga 71. De la bola de 0,61 de pulgada, ponga 94. En total, va a echar dentro de ese molino 285 bolas, o dicho en peso, 20,125 kilos, de los cuales 8,8 kilos van a ser de la bola más grande, 7,2 van a ser de la siguiente, 672, no van a ser de 6,72, sí, 6,72 van a ser de una, 20,11 van a ser de la bola de 3/4 y así. De modo tal que al final van a haber echado 20 kilos, 125 gramos. Y eso va a corresponder a esta área superficial que yo a cada bola, yo le puedo calcular el área. ¿No? Es pi r cuadrado. Entonces, pi r cuadrado o 2 pi r cuadrado. 2 pi r cuadrado. Entonces, como conozco esa área por bola y sé el número de bolas que tengo, multiplico el área de una bola y lo multiplico por el número de bolas y al final me va a dar entonces la cantidad de pulgadas cuadradas que tengo. Ahí está el procedimiento, cómo se va haciendo. Lo que ustedes van a ir calculando va a ser vez a vez gramos por revolución, este que está aquí. Ya, pero eso no aplica en este momento. Ya, eso era lo que quería contarles entonces de las leyes de Rittinger, Kick y Bond. Había pasado algo más de tiempo y este señor, la ley de Charles Walker, postularon la idea de que ellos dijeron, mira, la ecuación diferencial del consumo específico de energía es igual a menos una constante por el diámetro de ese momento dividido por el diámetro, está aquí, variación infinitesimal del diámetro
de la partícula elevado a un exponente empírico n. Entonces, esto que está aquí, si yo le coloco distintos valores de n y ese de e lo integro, pero la integral de e entre 0 y un cierto valor, me va a hacer entonces, saco el c para el lado y tengo la integral de d, el d de diferencial, por 1 partido por elevado a un n. Aquí van a, entonces, si por ejemplo ese n fuera 2, la integral de dE entre 0 y el consumo total va a ser menos C de F, tamaño de alimentación, a este tamaño de P por D a D cuadrado. Entonces, la integral de 1 partido por D cuadrado, ¿ya? Un partido por X cuadrado, tiene esta forma. 1 partido por ese tamaño, el de arriba, menos 1 partido por este tamaño, el de abajo. Y este valor de C va a ser la constante de Rittinger. Si coloco aquí, Kik tiene un valor menos 1. Entonces, al hacer ese, la integral de D partido, el D a 1 partido por D, es un dx partido por x elevado a 1. Entonces, esa es la integral de un logaritmo. Esa es la derivada de un logaritmo. Y su integral entre P y F, mejor dicho, entre F y P, este es el más grande y este es el producto, me queda el logaritmo. Si a esa misma ecuación diferencial le coloco un n de 1,5, obtengo este tipo de resultado que corresponde a, maravillosamente, a Bond. Entonces, con esa ecuacióncita quedó que existía una abierta relación entre los consumos de energía, los tamaños y el procedimiento que se ocupaba. Por favor, leer un par de hojitas más. Un compañero de ustedes, en algún trabajo de titulación alguna vez, él se puso a buscar entonces que para distintos minerales había que buscar cuál era el N que le correspondía, porque habían diferentes minerales que no ajustaban claramente a un bond. Entonces él fue a buscar cuál era el N que mejor le ajustaba. Por supuesto, él terminó su trabajo de titulación y lo sacó con los aplausos respectivos. ¿Ya? Ya. Gasté la hora que había pedido. Muchas gracias por ese esfuerzo de ustedes de estar escuchándome. Y nos estamos viendo mañana. Chan, chan. Chao, chicos, que estén bien. No, profe, gracias. Chao.